que nosotros entreguemos el mensaje del evangelio. Y en medio de la aflicción, una persona que no conoce a Dios, podemos entregarle la verdadera consolación, que es el Dios Todopoderoso, poderoso, salvando su alma. Y le voy a poner un ejemplo. Creo que ahí está conectada la hermana Lady. Listo. La hermana Lady vivió algo parecido a lo que les estoy diciendo. Hace rato no hablaba de la hermana Lady. Mire, la hermana Lady se encontraba en su casa allá en Chile cuando inicia la pandemia, desesperada, atribulada, desconsolada, afligida por todo lo que se oía de la pandemia, los muertos, y pues resulta que tiene su bebé recién nacido. Pues más todavía fue la angustia, porque ella dijo: ay, Dios mío, ahorita sí nos morimos todos aquí. Y claro, y pensar en su hijito, y que llegara ese virus y hasta lo llevara, yo qué sé. Y en medio de toda su angustia, según eso lloraba mucho la hermana. Creo que ella una vez contó aquí el testimonio con todas las damas. En medio de toda su angustia, sus lágrimas, se comunicó con la hermana Gladys, o charlaron un día. En esos días recién habíamos empezado, creo, el Zoom, las transmisiones por Zoom, porque bajamos las rejas y todo y estábamos desde la casa Zoom, solo Zoom. Y la hermana Lady en ese entonces no era la hermana Lady, era la joven Lady, la mujer que no conocía a Dios, la mujer que estaba sin Cristo. Pero era una mujer sin Cristo, atribulada, afligida, desconsolada. ¿Qué necesitaba en ese momento? Consolación, un consuelo. Habla con la hermana Gladys y le cuenta cómo se sentía y la situación. Y la hermana Gladys comienza de lo suyo propio a decirle: no, pero Dios está con nosotros, así venga la pandemia, así esta situación, Dios nos fortalece, Dios nos ayuda. Y le muestra a la hermana Gladys una fortaleza en medio de esa situación llamada pandemia que estaba iniciando y que ni sabíamos cómo iba a ser todo ese proceso, lo que nos esperaban esos años de confinamiento y de escasez de muchas cosas, pero que Dios estuvo en todo ese momento. Mire, es que qué mejor ejemplo que la pandemia. En medio de tanta aflicción y tribulación de pandemia, Dios nos consoló día tras día, y no solo con su presencia y no con todo lo que necesitábamos, nos mandaba, La hermana Gladys le habla: tranquila, Dios está con nosotros. Y aquí resumiéndoles, la hermana Lady le dice: pero ustedes, hablando de los evangélicos, los cristianos, ¿cómo hacen para mantener así como tan contento en medio de los problemas? Algo así fue lo que le dijo la hermana. O sea, ¿cómo hacen? Pero, y es que es raro, es que con Dios todo es diferente, ¿cierto? Porque la matemática del mundo es: si las cosas no van bien, yo no estoy bien. Si las cosas van bien, yo estoy bien, ¿cierto? Pero con Dios no funciona así. Con Dios, si las cosas no están bien, yo estoy bien. Y si las cosas están bien, yo estoy bien. Pero no estoy bien por la parte humana, sino que estoy bien porque tengo al Señor conmigo. Ya. Y la hermana le preguntaba: ¿cómo estás bien? ¿Cómo te sientes? Y te escuchas tan bien. Sí, mire lo que se avecina, mire esto. Y lo que hizo nuestra hermana Gladys fue invitarla al Zoom para que conociera lo que ella había conocido y pudiera entender por qué en medio de una situación tan difícil se escuchaba tan tranquila y tan gozosa. ¿Sí? Oiga, ahí escribió la hermana Lady, que le dijo: ¿tan tranquila usted con todo lo que está pasando? O sea, tan consolada en medio de la tribulación. En otras palabras, tan consolada en medio de la aflicción. Fue lo que le dijo. Y la hermana, en vez de, la hermana que le hubiera podido decir: tranquila, mija, Dios está aquí conmigo y también está contigo allá. Tranquila que voy a orar ya para que te quite la tristeza y vive tu vida. ¡No! Le habló del Señor, la invitó a que se conectara a nuestros servicios para que pudiera entender lo que ella vivía. La hermana Lady se conecta y desde ahí se está conectando. Se bautizó después, se casó y ahí está, una hija de Dios. O sea que ella recibió la verdadera consolación. La hermana Gladys le ahora pudo decir: no, voy a orar por ti para que el Señor te quite ese sentimiento de tristeza. Y hasta hubiese orado
y Dios le hubiera escuchado y le hubiera quitado el sentimiento de tristeza. Pero una cosa es quitarle un momento de tristeza, pero no le había quitado el pecado, que es el que nos mantiene en profunda tristeza. Amén. Gloria al Señor. O sea que Pablo está diciendo, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Lo que él había vivido servía para la salvación y el consuelo de todos los que iban a recibir esta carta y este mensaje. Es más, Pablo, para poder llegar a ciertos lugares fue perseguido. Por allá casi lo metieron como una caldera, fue. En otros lugares tocó bajarse por allá por un muro. Eso es su tribulación, que usted toque salir corriendo a un lugar porque lo van a matar. Es tribulación, ¿cierto? ¿Sí o no? Es una tribulación fuerte. Pero él dijo, esta tribulación va a servir para que muchos sean salvos. ¿Me entendieron? A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Esta tribulación es para vuestra consolación y salvación. O si soy consolado, por otro lado, también, porque pues Pablo iba a compartir. Les voy a poner un ejemplo. Filipenses capítulo 4 versículo 13, ¿qué dice? Y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos también, cambiémosle un momentico la palabra. No va a cambiar la Biblia, sino para la enseñanza que estoy dando. Todo lo puedo en Cristo que me consuela. Y al consolarme recibo fortaleza. Porque cuando viene el consuelo recibimos fuerzas, ¿sí o no? Cuando estamos desconsolados estamos sin fuerzas. Mire, Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece por el consuelo que recibí. Pero ¿cuál consuelo? No el que voy a recibir, como les explicaba en estos días, sino el que ya recibí, porque fui perseguido, tuve hambre, he tenido escasez, he tenido abundancia. O sea, Pablo dijo, yo ya estoy acostumbrado a todo. Y como estoy acostumbrado a todo, a estar sano y a estar enfermo, todo lo puedo en Cristo que me consuela y por el consuelo me fortalece. Y eso usted y yo hoy lo recibimos como es, bíblicamente. Y esa consolación que Él recibió, a nosotros nos termina ¿qué? Consolando en nuestra salvación. Mejor ejemplo no puede haber. Amén. Por su aflicción y la tribulación que Él vivió, que por eso decía que ni uno la pudo vivir, solo Él. Fuimos salvos todos nosotros. Se lo voy a mostrar bíblicamente. Isaías. Muy bueno. Muy buen aporte, hermana. Isaías, capítulo 53, versículo 10 y 11. Mire, aquí está lo que dice la hermana. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Padecimiento igual aflicción o tribulación, sufrimientos. Cuando haya puesto su vida, la vida de Jesús en esa cruz, en expiación por el pecado, verá que vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. ¿Verá qué? Ahí está el texto. Verá el fruto de la aflicción. O sea, lo que está diciendo la hermana, en la cruz fue afligido, atribulado, sufrió, pero ese sufrimiento produjo salvación. Y esa salvación o ese fruto de salvación, ¿dónde está? Mire al ladito, mire al frente. Nosotros somos el fruto de esa aflicción que Él tuvo en la cruz del Calvario, que fue para nuestra salvación y para nuestra consolación. Amén. Volvamos al texto. Ya casi acabamos, hermanos. Y por eso dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también
padecemos, como quien dice, esto que estamos viviendo, está diciendo Pablo, ustedes, hermanos, en Corinto, en Asia Menor, allá en Acaya, en Macedonia, ustedes la van a repetir y la van a vivir para que por medio de sus aflicciones otros sean consolados y salvados. Tremendo. Bueno, es que no hay nada nuevo. Unos de una manera y otros de otra, pero todos somos afligidos. ¿No dice la Biblia que es necesario que a través de diversas pruebas seamos, creo que dice el texto, afligidos, o seamos afligidos en diversas pruebas? Es que dice el texto. Pero también dice que es menester, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Vuelvo y digo, gracias a Dios que en esas aflicciones y en esas tribulaciones Él va de la mano con nosotros. Él está al lado nuestro, consolando y fortaleciendo nuestras vidas. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Mire, en otras palabras, yo me puedo parar aquí y yo les puedo contar a usted, desde que llegué a Cristo, duraríamos un buen rato, eso sí, todas las aflicciones o tribulaciones que he tenido, de una u otra manera. Desde que salgo al ministerio, todas las aflicciones o tribulaciones que he tenido, junto con mi esposa, obviamente, de una u otra manera. Pero lo que está diciendo Pablo es que esto sirve para la consolación de ustedes, para la salvación también, en medio de esa consolación, pero está diciendo que así como, que es una esperanza respecto de cada uno de ustedes, que es estar firme, que así como son compañeros en las aflicciones, también lo serán en la consolación. Ejemplo, así como Dios me ha consolado a mi esposa, por poner un ejemplo, lo que Pablo está diciendo. Así como Dios consoló a Pablo, consoló a Timoteo, Él está diciendo, así será también la consolación que va a tener con cada uno de los demás. Porque son compañeros de las mismas aflicciones que se van repitiendo de generación tras generación. Quiero decirles con esto, si Dios ya ayudó al hermano Floriberto en una aflicción, ¿por qué no va a ayudar al hermano Henry en una aflicción parecida a la de Floriberto? Si es el mismo Dios que consuela en las aflicciones. Si el Señor ya ayudó a la hermana, mire, la hermana Lida, ¿estaba afligida o no estaba afligida en estos días? Por Dios, ¿cómo no va a estar afligida si se sentía enferma, se veía enferma? No podía casi ni caminar en la casa, le tocaba con un caminador, sus piernas hinchadísimas. Esa enfermedad o el dolor trae aflicción. Pero hoy yo la veo contenta, venía ahorita caminando y se reía, y yo, tan bello, hijo. Desde allá la escuché, tan bello. Y venía contenta caminando con su bastoncito, pero fortalecida. Mire, yo no le voy a hinchar las piernas, hermana. Pero ¿qué pasaría si ahorita se le acerca la hermana Nelly y dice, ay, hermana Lidia, a mí también me han estado hinchando las piernas? Un ejemplo. Y empecé con un dolor y hermana, y se me hinchan y ya no puedo caminar, yo estoy muy triste, hermana Lida, y comienza la hermana a mostrar su angustia, su tribulación, por eso que está sintiendo, y aparte la columna, ¿no? También la hermana la columna, y le diga, ay, y en la columna me tengo un dolor, y que le diga a la hermana Nelly, disculpe, un ejemplo, yo no puedo con esto, hermana, yo creo que hasta aquí llegué. ¿Qué le va a poder decir Lida? Momento, usted hasta aquí no llega. No. Y le va a hablar de su propia experiencia en la aflicción, pero también cómo el Señor la ha consolado hasta que está aquí en este momento. Y le está diciendo, hermana, usted es compañera mía en la aflicción, porque yo viví eso. Pero también le voy a decir, y esto es su esperanza, por eso dice nuestra esperanza, para que tenga esperanza. También será compañera mía en la consolación, porque de esa sale. ¿Cómo la ve? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Qué bonito fuera, hermanos, que nosotros como iglesia viviéramos esto. Que realmente entendiendo que toda la consolación viene de Dios vertical, para que después actúe de manera horizontal, de nosotros hacia los demás.
Usted, nada más empezando con la misma iglesia, ¿usted se imagina cómo seríamos todos? Nos preocuparíamos más los unos por los otros. ¿Sí o no? Nos preocuparíamos más los unos por los otros. ¿Alguien ha tenido a su hijo enfermo con mucha fiebre? Levánteme la mano. Usted, eso. Usted podía llamar al pastor Steven y decirle, hermanos, tranquilos, que de esta sale. El hijo del hermano del pastor Steven, Justin, le dio dengue. Por eso fue las fiebres altas que tuvo. ¿Alguien ha tenido dengue? ¿Sí? Ah, ¿sí ve? O sea que usted le puede decir a quien apenas está teniendo dengue, venga, le digo, de esta sale. ¿Sí o no? Y Dios está con nosotros de esta manera, la otra. Hermanos, pero a veces oremos. No, bueno, sí, ore, pero abra la boquita y cuente para que otro sea consolado con la consolación que usted recibe en su aflicción. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, es tremendo. Para toda situación hay una palabra de consolación de parte de Dios, de nosotros como iglesia. Entonces imagine que todos estuviésemos pendientes los unos de los otros y podamos tener, el que la ha vivido, una palabra de consolación para el que está viviendo algo nuevo. Uy, ese otro va a salir, uy, gracias, necesitaba. Y va a tener al lado de él a alguien consolando, pero sabe que ese consuelo no vino humanamente, sino que vino de un canal, una fuente eterna de gloria que es Dios hacia esa persona para entregársela ahora a usted, para que después usted la entregue a otro. Y eso se vuelve una cadena y una fuente de vida en el nombre del Señor. Amén. Y tercero y último, todo esto nos tiene que enseñar que debemos depender totalmente de Dios. Dependencia total de Dios. Mire lo que dice el versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Mire, no podemos hacer especulaciones acerca de, en específico, qué tribulación tuvo Pablo aquí, pero se cree que muy posiblemente estaba hablando acerca de lo que pasó cuando tuvo que huir en un disturbio de Éfeso, el cual está registrado en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41, en donde por un motín que se le armó tuvo que salir corriendo, lo iban a prender, lo iban a matar. En todo caso, lo que Pablo está diciendo es, oigan hermanos, no ignoren que fuimos atribulados, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, como quien dice, tal tribulación que vivimos no lo la esperábamos, al punto que él sintió que iba a morir. Por eso dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Alguien ha estado en ese punto en donde usted dice, esto que estoy viviendo me va a matar? Y pierde hasta la esperanza ya de la vida. Dice, no, ya esta no paso. ¿Le ha pasado a alguien? ¿Los que está aquí? Mire. ¿Ah? Enfermedad, sí, o lo que sea, ¿cierto? Dile a la tía Lorena, yo le dije a la tía, si me muero, ore para que Dios me resucite. Mire, y están aquí. Wow.
Vaya noticia, no se murieron. Parece como tan sencillo lo que estoy diciendo, pero no es tan sencillo como parece. Le estoy diciendo que aunque estuvieron en una angustia profunda porque pensaron que se iban a morir, Dios los libró de la muerte, porque Él quiso. Y aquí están. O sea que ustedes pueden consolar a otros que está a punto de morir, ¿sí o no? Ah. Pero les pregunto otra. Dígame si no es cierto que mientras estamos sanos, con todas las fuerzas, creemos que, y muchas veces nos pasa, hermanos, que nosotros dependemos hasta de nosotros mismos. ¿Sí o no? Dígame si no es así. A veces como que nos olvida que las fuerzas vienen de Dios, el consuelo viene de Dios, la vitalidad viene de Dios, ¿cierto? Por eso Pablo está diciendo lo que está diciendo. Mire, perdimos la fuerza de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos de nosotros mismos sentencia de muerte. Cuando alguien ya está en las últimas y dice, me muero, mano, olvídese, ahí ya no vale nada. Usted dice, hasta aquí fue. Tenemos una familiar, está en el hospital. Esa familiar, hermanos, una mujer muy trabajadora. Tiene un salón de belleza en Sevilla. Trabaja mucho. Eso sí, cuando saca sus días para pasear con su esposo, su familia, también sea a su gusto, pero el resto usted la ve enfocada en su trabajo y en la peluquería, y a veces no tiene tiempo, uno llegaba y trabajando, y la atendía con el tintico porque muy amable, muy atenta, las paisas atentas, pero mucho trabajo, mucho trabajo. Vaya usted a una persona esa, venga, saque más tiempo. No, hay que trabajar. No hay que hacer esto, ¿sí o no? Y si no trabajo, ¿qué? No, y realmente, gracias a Dios, ellos están bien. Pero es muy trabajadora. Hace como 15, 20 días se enfermó. De un dolor, le dio un dolor. Y ella estaba bien. Y es de las personas también que van mucho al médico y chequeos por aquí, por allá. Y nunca nada malo. Se enfermó de un dolor. Y cuando llega allá, le dicen que tenía un tumor en el vientre. Y que tremendo tumor. Yo puedo decir, tengo que ir a visitarla. Le dije, mamá, que tengo que ir a visitarla. No he hablado con ella. Pero yo puedo decir que a partir de ese día la vida le cambió. O sea, hace 20 días para acá la vida le cambió. Porque desde ese día hasta ahora no ha tenido un segundo trabajando en su trabajo. Mi pregunta es, ¿dónde quedó el afán? ¿Dónde quedó el que no puedo cerrar un rato porque, no, ¿dónde quedó? Y ahí están vivos y siguen comiendo y siguen supliendo las cosas. ¿Me estoy haciendo entender? A veces pensamos que si no hago tal cosa, y entonces, ¿quién hace? No, si somos hijos de Dios, Dios hace. No seamos irresponsables, eso sí no, seamos responsables, pero no exageremos y no reemplacemos las cosas de Dios por nada. Vea, hermanos, ¿de qué nos sirve matarnos el lomo, trabajar como mulas? Si yo le aseguro esto, le cae una enfermedad y a cama se va. Y por mucho trabajo que tenga, olvídese, a ella no vale. ¿Sabe? Lo único que va a pensar es, Dios, ayúdame. Y esta mujer era, Dios, ayúdame. Cuando le sacan el tumor, le dijeron, mija, cáncer. Y palabra cáncer es muerte. Estoy hablando de que hace 20 días. La hermana Lorena la conoce. Pues, ¿qué pasó con esta mujer que usted la ve fuerte, vigorosa, contenta, feliz? ¡Pra! Derrumbada. Claro, ya se imaginó sin sus cabellos, ya se imaginó en quimio, la mente vuela, ¿no? Y empezó a orar, mi familiar, yo sí hablé con un tío y me dijo, no, estoy ahí, estamos orando, que todo salga bien. Dice una patología, hasta apagó como que el celular o no contestaba llamadas. Imagínense la aflicción que pudo haber vivido la mujer. Gracias a Dios me conté a mi mamá que ya le hicieron lo de la patología y no tiene cáncer. Entonces eso como que le volvió a dar algo de vitalidad. Pero mi pregunta, y propongo este ejemplo, en este momento esa mujer depende de quién. ¿Usted cree que a ella le importa esto el trabajo? En este momento. Y el trabajo es de ella, el negocio es de ella. ¿Usted cree que le importa esto la señora que necesita ir a peluquearse?
o hacerle unos rizos. ¿Usted cree que le importa esto siquiera? No. A ella lo que le importa en este momento es estar bien, que su salud esté bien. O sea que, hermanos, y se los digo a todos en el nombre de Jesucristo, y para mí también va, no esperemos a que nos llegue algo fuerte para ahí sí decir, Señor, dependo de ti. Porque lastimosamente en las cosas fuertes es donde ahí sí nos aferramos a Dios. Cuando, hermanos, en las cosas no fuertes debemos estar aferrados también a Dios, en todo momento. Y a entender de que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es porque Dios es el que nos da la fuerza para continuar, para seguir adelante. Pablo aquí hablando en términos generales de aflicción y de consolación, menciona que a pesar de haber estado en tremenda prueba, había entendido de que todo y absolutamente todo dependía totalmente, era de Dios y no de él. Había entendido que estaba en una tribulación de angustia, de muerte. Y por eso dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos, mire, en nosotros mismos. Dios le permitió esto para que no confiase en él mismo, sino en Dios. Y mire la palabra, que resucita ¿a quiénes? Que resucita a los muertos. O sea, Pablo dijo, no hay de otra, si me muero. ¿Y cuál fue la consolación de Pablo ahí? Que, venga, esta está buena. ¿Será que la consolación de Pablo fue, yo sé que el Señor no va a permitir que me muera? ¿Esa sería la consolación? ¿Cuál, hermana Ana? ¿Ah? ¿De una lo resucita? En los días postreros. Esa era la consolación de él. Él dijo, hombre, quien no se va a abrir porque sabe que lo van a matar. Pablo tenía que estar, ay Dios mío, me están persiguiendo, me quieren matar, porque dice sufrimiento, perdió la esperanza de vivir. Dijo, aquí la muerte. Pero dijo, esto pasa para que ya no confíe en mí mismo, sino en el Dios que resucita a los muertos. En otras palabras está diciendo, pues si me matan, yo sé que en los posteros días Él me va a resucitar. Es una esperanza viva. Y esa palabra lo consolaba. Uy, hermano. Y mire esto. Ay, yo ya quiero acabar, sino que el Señor no me deja. De verdad que no me deja acabar. Mire, a veces nos llegan cosas que no son ni tan graves a nuestro cuerpo. Y no pensamos ni siquiera que Él nos va a resucitar en los días posteros. ¿Me estoy haciendo entender? Mejor dicho, ¿quién se quiere morir? Nadie. Por eso vamos al médico. Hay gente que dice, yo me quisiera morir. Mentiras, porque enfermo y usted lo ve también en el médico. Si quisiera morir ni van por allá. Nadie quiere morir y hay una razón de eso. Todos nosotros estamos aferrados a la vida y es normal, porque somos terrenales. Pero somos, ahorita tenemos una gran diferencia, somos terrenales espirituales, porque ya entendemos que en nosotros debe predominar más lo espiritual que lo terrenal animal. ¿Por qué? Para que cuando nos llegue cualquier tipo de aflicción, aún una que pueda llegar hasta perder nosotros la esperanza de la vida, podamos ser consolados por Dios, entendiendo de que no depende ya nada, o que nunca dependió nada de nosotros mismos, sino de Dios, quien resucita a los muertos. O sea, que aunque nosotros partamos, Él nos va a levantar un día de la tumba, porque somos de Él. Y eso nos debe consolar. Y como si fuera poco, le digo, nadie se quiere morir, ¿cierto? Nadie quiere morir, ¿cierto? Las niñas yo creo que ni piensan en eso. Muchachas, ¿qué van a pensar en la muerte? Escasamente alguien que ya tenga mucha edad y eso. Pero les voy a decir, de todos los que estamos aquí, que nadie quiere morir, porque si alguno nos enfermamos, incluyendo el pastor, vamos a ir al médico. Y siempre he dicho esta frase, en 100 años ninguno va a estar vivo. En 100 años ni María José, ni Ana,
ni la que venga en camino por ahí de alguien que esté embarazada. En 100 años, ninguno. Y no porque el Señor haya venido, más si el Señor vino, pues ya se acabó la situación de como lo conocemos todo. Sino porque no creo que ninguno de los que esté aquí va a durar 100 años más. Ni mi hija. Mi hija tiene 7 años. De aquí a 100 años tendría 107 años. No. Y con tanta enfermedad que hay, imagínense, hermana Ana. Y nos aferramos a esto acá, ¿cierto? A la vida. Y qué bonito. Pero, ¿qué son 100 años, hermanos? ¿Qué son 100 años? Me vi un video en estos días y mostraban, ahorita hay una realidad de esta inteligencia artificial que muestran videos viejos, los que ustedes que andan como rápido, blanco y negro, y le ponen color y todo como de la época y se ve muy natural. En Nueva York, ¿cómo era Nueva York hace yo no sé cuántos años atrás? Y la gente caminando. Oiga, bacanos los videos porque usted ve las mujeres cómo se vestían de recatadas. En ese entonces, como no existía la liberación femenina, era muy diferente. Los hombres, usted los viera, la mayoría de hombres eran sacados, sombreros, la sombrilla aquí, muy elegante todo el mundo. Y niños. Y decía el que subió el video, decía, saber de que estamos viendo a estas personas y ninguno, ni el niño pequeñito que iba pasando por el andén, ahí en Nueva York, existe en este momento. Y ellos estaban como hoy usted y yo estamos aquí, viviendo la vida, corriendo, afanados, trabajando, comiendo, vistiendo, paseando. Necesito conseguir plata, necesito hacer esto. Y ninguno pensó que en el 2023 había un pastor que iba a mencionarlos y ninguno existe. Ninguno. Esto aún más nos tiene que aterrizar de que dependemos totalmente de Dios. Y que el verdadero consuelo y el consuelo final de nuestra vida es que aunque muramos, hermano, un día el Señor nos va a levantar de esa tumba para estar eternamente con Él y para siempre. Póngase de pie, por favor. Dios es el Dios de toda consolación. Y ese consuelo viene directo de Él con el propósito de consolarnos sin importar la situación, la aflicción, para que luego consolemos a otros en cualquier tribulación que ellos pasen. Y siempre, siempre entendamos que dependemos totalmente de Dios y no de nosotros. Y que sin Él, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15, sin Él y separados de Él, nada podemos hacer. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros, que está en nosotros. Gracias porque tú lo prometiste y lo cumpliste. Gracias porque en medio de la tribulación tú eres nuestro consuelo. En medio de la aflicción estás consolándonos. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, tú no nos dejas solos, sino que consuelas nuestras almas, confortas nuestro espíritu, fortaleces nuestro ser. Gracias, Señor, porque el mayor consuelo que necesitábamos lo recibimos cuando fuimos perdonados de nuestros pecados, aquellos pecados que nos tenían sumergidos en el pozo de la desesperación, por los cuales estábamos destinados a una condenación eterna. Pero tú, el cual eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos consolaste perdonando nuestros pecados y nos enseñas que todos los días estás con nosotros, día y noche. Mientras dormimos estás con nosotros, estás al lado nuestro, estás en nosotros con tu espíritu, consolándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos. Oh, mi Cristo,
Aquí recordamos aquellos momentos difíciles, pero también recordamos la fuerza en el momento difícil que recibimos de parte tuya. Y por ello estamos hoy todos aquí diciéndote que realmente dependemos de ti, que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que eres tú, Señor, la fuente inagotable de vida, que vive y que habita en nosotros para consolarnos y llevarnos a la vida eterna. Porque aunque en 100 años ninguno estemos aquí, sí sabremos que en una eternidad todos estaremos contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, en esta mañana reciban consolación de parte del Dios Todopoderoso, Dios de toda consolación, y vayan y consuelen a otros que estén pasando tribulaciones semejantes a las suyas. En el nombre de Jesús.